Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Una edición más de Ventanas a la Política Internacional. Un saludo cordial a todas las personas birnautas que están conectadas a través de esta transmisión de Facebook Live en el perfil de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos por estar en sintonía. Una edición más hoy, 12 de junio. Nuestro programa forma parte de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación, así como el Observatorio de la Política Internacional. El día de hoy nos convoca un tema sumamente importante y es el de la libertad de prensa en Centroamérica, que se encuentra pasando por un momento muy complejo en nuestra región. Para ello vamos a recibir a Yanansi Noguera Calderón. Ella es máster en Administración de Empresas, trabajó 24 años en medios de comunicación, de los cuales 15 estuvo en puestos de dirección en El Financiero y La Nación, docente universitaria desde hace 17 años, además fundadora del programa de mentoría de estudiantes Punto y Aparte, presidenta de la Asociación de Periodismo Colaborativo, Punto y Aparte, tesorera del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión y actualmente es la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación. Para su disertación tenemos un total de 45 minutos y posteriormente entraríamos a un espacio de intercambio, comentarios, observaciones en caso de que tengamos, por supuesto, invitadas e invitados todas y todos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, entonces los dejo con doña Yanansi. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues creo que definitivamente desde las ciencias políticas, conocer y entender qué está ocurriendo en este momento en Centroamérica en términos de la libertad de prensa es una, digamos que, acción muy importante. Así que el propósito que tengo yo es de poder explicarles los hechos más relevantes para entender esa realidad tan compleja que tenemos en una buena parte de nuestra región centroamericana. No vamos a profundizar en Costa Rica, tampoco en Panamá, pero vamos a poder entender a la luz de las situaciones que ocurren en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuáles son los riesgos que estamos experimentando a nivel de la región y que también podemos experimentar en Costa Rica. Este es un proyecto que venimos desarrollando con la organización People in Need desde la Asociación de Periodismo Punto y Aparte, y también es un esfuerzo de divulgación de prácticas de colaboración de periodismo en Centroamérica de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. ¿Está en riesgo la prensa? Sí, está en riesgo. Y tenemos que entenderlo desde la perspectiva de cada uno de los países de la región. Si vemos el mapa de el área norte de Centroamérica, incluyendo también en esa comparación a Costa Rica, lo que nos encontramos es que según la clasificación de la Organización Mundial Reporteros Sin Fronteras, de 180 países en el mundo, tenemos una región que se encuentra en la base de ese ranking, pero en la base negativa, realmente con valoraciones bastante negativas respecto el marco global. Costa Rica sigue siendo un país bastante privilegiado respecto a esa situación. ¿Qué pasa en Guatemala? Guatemala es un país que experimenta desde hace muchísimos años graves problemas para el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pero se han venido agudizando en los últimos años, particularmente durante la actual administración de gobierno, que está próxima a concluir porque dentro de 15 días, el 25 de junio, habrá elecciones en Guatemala. Entonces, si vemos ahí, Guatemala ocupa el lugar 127 de 180 países en el mundo. Básicamente, esto se ha traducido en procesos electorales muy complejos en la relación de la prensa con los actores políticos que están participando dentro de ese proceso electoral y también de las dos administraciones de gobierno que se han tenido en Guatemala en los últimos 8 años, la de Jimmy Morales, que estuvo cubriendo del 2016 al 2020, y la actual de Alejandro Yamatei, que concluye el próximo año, luego de que el 25 de julio haya una elección en el país, que también se está dando un entorno muy complejo, como sin duda ustedes deben de saber. Toda esa situación política ha generado un enorme clima de animadversión hacia la prensa, que se traduce en formas bastante diversas. Una de ellas la ejemplifica esta periodista Norma Sancor, quien fue detenida mientras se encontraba ejerciendo el periodismo en su zona donde ella habita, que es la región de Chiquimula. Ella fue detenida por la Policía Nacional Civil
que la acusó de que estaba haciendo desorden público. Pasó 5 días en la cárcel, no hubo ninguna evidencia del delito, la liberaron, pero la Policía Nacional nunca se pronunció y la denuncia que ella entregó o presentó tampoco tuvo una resolución. Y en el fondo eso es buena parte de lo que pasa en Guatemala. En 18 años ha habido 1.187 denuncias como esta de Norma, de las cuales, como podemos ver aquí, la resolución de esas denuncias ha sido totalmente mínima. Entonces, una de las principales cosas que ocurre en el país es que los periodistas viven un acoso y no hay una reacción formal de parte del Estado para protegerlos en el ejercicio del trabajo que están realizando. Pero adicionalmente, han habido otras manifestaciones que llevaron incluso a que en abril del 2020, alrededor de 100 periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos decidieran enviar un mensaje abierto, público, internacionalmente, donde dejaban constancia de una serie de cosas. Dentro de eso mencionaron el caso de lo que les ocurrió cuando el presidente Alejandro Yamatei hablaba, digamos, o trataba más bien de burlarse de los periodistas en el ejercicio de su trabajo. Él siempre tuvo acciones relacionadas con intimidación, con descalificación de medios y periodistas, e incluso censura claramente abierta. Por una parte, en la época de la pandemia, él hablaba de que ojalá se pudiera poner a los medios en confinamiento. Una vez salió de la Asamblea Legislativa de su país con un spray y entonces empezó a rociar a todos los periodistas diciendo que era un bactericida, que era un spray antiperiodistas. Incluso también ha ocurrido que en los grupos de WhatsApp, donde están los medios de comunicación recibiendo informaciones de parte de la Presidencia de la República, cuando hay algún periodista que desde la perspectiva de ellos se pone muy incómodo, entonces lo expulsan de los grupos de WhatsApp para concentrar la información en solamente algunos medios. Esta fue una carta que se produjo en el 2020 que empezó a poner en evidencia cómo la situación y el entorno político se estaba volviendo cada vez más complejo para el ejercicio de la prensa. Adicionalmente, en Guatemala ha habido también asesinatos. Estos son algunos de los datos últimos. En el 2018, 2 periodistas. En el 2021 hubo también el caso de 2 periodistas, incluyendo uno de ellos que también había hecho ya denuncias abiertas previamente a su homicidio porque estaba siendo, digamos, observado, vigilado y también recibía algún tipo de amenazas de parte de algunas personas de su comunidad. Igualmente ocurrió este caso en el 2022 de otro periodista que también hizo denuncias específicas ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, pero aún así las denuncias no se tradujeron en ningún tipo de acto de protección y al final él fue asesinado en el 2022. Uno de los hechos más graves que realmente vamos a tener nuevas noticias esta semana ocurrió cuando en julio del 2022 la Policía Nacional y la Fiscalía Especial contra la Impunidad detuvieron a José Rubén Zamora, quien es propietario y director de un medio que dejó de operar hace 15 días que se llama El Periódico. Él se encontraba en su casa, con sus nietos, con su familia. Llegó a la Policía Nacional, lo detuvo, incautaron los pasaportes de todas las personas que se encontraban en la casa de habitación y él fue desde ese momento apresado. Se encuentra desde julio en la cárcel. Ha vivido un proceso judicial express al punto que el próximo miércoles se da la resolución judicial en un caso en que él fue acusado de chantaje, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Siempre la Policía Nacional y la Fiscalía indicaron que esto no tenía que ver con un tema relacionado al ejercicio de su trabajo como periodista. Aún así, el periódico fue allanado, las cuentas del periódico fueron bloqueadas y cerradas y la situación llegó al punto de que el periódico empezó, obviamente los periodistas empezaron a irse, hay algunos incluso en este momento radicados en Costa Rica, porque
empezaron a recibir también algún tipo de, digamos, de amenazas, de indicaciones de que iban a ser consultados, detenidos, y la decisión final que se tomó fue cerrar el periódico hace algunos días. ¿Por qué fue acusado o cuáles son las razones que se le atribuyen a esta detención a José Rubén Zamora? No tienen que ver con chantaje, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Él tenía desde el 2003 una serie de protecciones que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque José Rubén Zamora siempre fue muy crítico en sus publicaciones, en sus investigaciones hacia las autoridades de gobierno. En parte, obviamente, él lo que estaba haciendo era su trabajo, pero bueno, ese tipo de denuncias siempre generó una reacción negativa hacia él. Y una de las publicaciones más polémicas, alrededor de 200 que él produjo durante el gobierno del actual presidente Yamatei, fue una que se conoce como la trama rusa. Ustedes pueden buscar en Google y encontrarán incluso publicaciones del país de España en torno a este caso. En la trama rusa se revela cómo el Estado guatemalteco participó del otorgamiento de unas licencias de explotación minera a unos empresarios rusos, y se evidenció que se recibieron algún tipo de, digamos, de chantajes, y también hubo compra de voluntades de parte de funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Yamatei. Así que lo que es claro es que José Rubén Zamora el miércoles va a recibir, vuelvo y digo, una resolución de un juicio que ha sido expreso, o sea, es la revelación de una deficiencia poca vista en Guatemala y en nuestros países, y probablemente él va a ser encontrado culpable, para que estemos pendientes este miércoles de esta situación. El periódico, como les comenté, dejó de circular hace 3 semanas, y con él desapareció una historia de denuncias muy importantes hacia autoridades políticas y empresariales en Guatemala. En este video de Juan Luis Font vamos a poder ver una descripción que hace él como periodista de parte de la situación que se está dando. El video se grabó antes en medio de todo el proceso judicial de José Rubén Zamora, así que hay algunas partes ya desactualizadas, pero podemos comprender a través de este video parte de lo que ocurre en el país. Yo soy Juan Luis Font, soy periodista guatemalteco de 56 años de edad. Tengo 33 años de hacer periodismo en Guatemala. Empecé haciendo periodismo escrito y me siento muy orgulloso de durante 16 años haber sido director de El Periódico de Guatemala, que es un medio que en este momento se encuentra bajo acoso completamente. También he hecho radio y he hecho televisión. En este momento conduzco un programa que se llama Con Criterio, todos los días de 6 a 9 de la mañana, junto a otros 2 colegas. Discutimos la realidad guatemalteca desde diferentes puntos de vista, animamos un debate que no esté uniformado en términos de visión ideológica, y animamos un debate y unas entrevistas que procuramos que sean lo mejor informadas y formadoras de la opinión y del criterio de nuestros oyentes. Hago también, junto a mis colegas, un programa de televisión los domingos, y editamos una revista bimensual con esas mismas características. Soy un periodista que ha debido salir de su país desde el año pasado por una persecución que se ha establecido de parte del Ministerio Público, de la Fiscalía que está a cargo de la fiscal Consuelo Porras. Han procurado articular por lo menos 4 casos penales en contra mía. En ninguno han llegado a formularme cargos, y no me he ausentado de ninguna audiencia judicial a la que yo hubiera sido convocado, pero he decidido salir para poder desarrollar el periodismo que hago con un sentimiento de mayor libertad y de menor presión que la que he vivido tristemente en Guatemala en los últimos meses que he estado allá. Guatemala se encuentra atravesando un periodo muy difícil en materia de libertad de expresión y en concreto de libertad de prensa. El hecho más reciente que se ha producido ha sido la declaratoria de parte de un juez
de autorizar una investigación en contra de 8 periodistas, 2 columnistas y 6 editores y reporteros, bajo la acusación de presuntamente haber obstruido la justicia por informar respecto de un caso que se refiere al dueño y presidente del Periódico de Guatemala, quien tiene ya 7 meses de encontrarse en prisión. Hay 2 procesos que se siguen en contra de esta persona, de José Rubén Zamora. Él es un portaestandarte de libertad de expresión y de periodismo de investigación en Guatemala, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción. Y Zamora está sometido a esos 2 procesos, está sometido a prisión, y las personas que forman parte del periódico, del medio de comunicación que él representa, son ahora investigadas por orden de juez a solicitud del Ministerio Público por presuntamente obstruir la justicia. Esto, por supuesto, que es una amenaza no solo para estas personas que estarán sometidas a una investigación judicial, sino para toda la prensa guatemalteca. No es el primer caso que se vive de una acción de parte de las autoridades políticas y judiciales en contra de la libertad de expresión en Guatemala. Yo mismo vivo en el exilio desde el año pasado. Tuve que salir debido justamente a que el Ministerio Público anunciaba uno tras otro 4 casos distintos de investigación en contra mía, en ninguno de los cuales ha podido formularme cargos, pero por supuesto que el riesgo de que sea tomado preso y conducido a la cárcel es latente en Guatemala, y por eso, para poder seguir desarrollando mi programa de radio y mi programa de televisión, he preferido salir del país. Yo diría que en Guatemala hay que identificar a 2 corrientes distintas de medios y de periodistas: aquellos que nos consideramos independientes y que procuramos mantener unas coberturas críticas de la gestión del gobierno actual y de las autoridades en general del Estado, como del gobierno anterior y del previo y del que le precedió. Es decir, periodistas que procuramos, mediante el método de reunir, verificar y contrastar información, ejercer nuestra profesión con la mayor libertad posible. Esa es una corriente de periodismo en Guatemala que, debo decir con pena, que se ha visto reducida tanto por presiones económicas. Guatemala tiene una economía muy concentrada. La élite económica del país comparte las decisiones de los gobernantes de constreñir la libertad de expresión en Guatemala, y retiran sus anuncios, a lo que tienen derecho, por supuesto, de los medios que son considerados críticos, ya sea del gobierno o del sistema. Y la otra corriente de periodismo que se desarrolla en el país, que es una corriente con fuerza y con crecimiento en términos generales, es una corriente que se hace de la vista gorda frente a la corrupción, que elogia las gestiones de los gobernantes, y que en términos generales desarrolla un tipo de prensa, digamos, informativo, poco cuestionadora y con escasa profundidad, que aborda sobre todo lo sensacionalista, pero que también aborda con ojo muy elogioso el escaso crecimiento de la economía guatemalteca y los indicadores que tienden a ser positivos gracias al envío de remesas de los migrantes de nuestro país en Estados Unidos. La televisión abierta: 4 canales de televisión se encuentran en poder de una sola persona, que es el señor Ángel González, quien es de origen mexicano, pero que utiliza a personas guatemaltecas para dar la cara por la posesión de esos medios. Estos son los únicos 4 canales de televisión abierta y son los que tienen más penetración en nuestro país. Posee también una fuerte cadena de radio que difunde en todo el territorio nacional, y han surgido a partir de la
conflictividad que se ha generado en Guatemala desde la lucha contra la impunidad y la corrupción que condujo una comisión internacional formada por Naciones Unidas a pedido del Estado guatemalteco y que tuvo su momento más alto en 2015 y 2016, pues se han formado una serie de medios de comunicación que son favorables al statu quo, a la élite económica, son financiados por ellos y que en términos generales elogian el sistema tal y como funciona en el país y, como ya te decía, ignoran en general la corrupción o la tratan de una manera, digamos, bastante blanda. Esas dos corrientes de periodismo en el país se confrontan constantemente. La corriente que es elogiosa del sistema está bien financiada, tiene pauta publicitaria del gobierno, tiene pauta publicitaria de las instituciones públicas y de los grandes grupos corporativos nacionales, de los grandes capitales nacionales, y la prensa que presume de ser independiente y crítica, pues cada vez se ve más más reducida en su ámbito de acción y en su capacidad de profundizar y de hacer periodismo investigativo, porque su financiamiento vía publicidad es menor, es escaso, y vía cooperación internacional es también escaso porque para atraer fondos hacia esta clase de medios independientes, pues Guatemala compite en la región centroamericana con situaciones que parecen más graves desde el exterior, como la de Nicaragua o la de El Salvador. En el caso de El Salvador ha tenido un deterioro muy importante en su situación para el ejercicio de la libertad de prensa, como podemos ver a través de la evolución de la calificación del ranking de Reporteros Sin Fronteras para 180 países. En este momento se encuentra en el lugar 115. Y como lo dice la misma organización, Reporteros Sin Fronteras, las dificultades para ejercer el periodismo se han multiplicado en los últimos años. Él es Oscar Martínez. Vamos a escuchar un audio de algo que él publicó en el Washington Post hace un año. En El Salvador, un autócrata con todo el poder utiliza su enorme popularidad para arrollar a cuanto medio de comunicación crítico pueda. A El Faro, el periódico digital cuya redacción tengo a mi cargo, el presidente Nayib Bukele lo ha acusado de lavado de dinero en cadena nacional sin tener ninguna prueba. Sus funcionarios, día sí, día no, acusan a nuestros periodistas y a otros del país de ser colaboradores de las pandillas. Amenazan con una retórica que, gracias a las leyes Mordaza que aprobaron, podría terminar con, por ejemplo, un periodista cumpliendo 35 años de prisión por entrevistar a líderes pandilleros que revelan sus pactos criminales con la actual administración. Oscar Martínez, publicado en The Washington Post el 16 de agosto de 2022. De hecho, una de las cosas más recientes ocurrió la semana pasada es que una alta autoridad del poder político relacionado con la policía y la seguridad nacional ya indicó que se va a comenzar a indagar a periodistas que han hecho reportajes sobre la situación de detenciones que se han dado de manera masiva en el último año a personas supuestamente involucradas con las maras en el país, que se encuentran encarcelados sin procesos judiciales debido a un régimen de excepción. Y entonces el alcance de estas investigaciones también tiene que ver con las familias o con las personas, y en este caso también con los periodistas que reportan las situaciones que están ocurriendo en este régimen de excepción. En 2020 la situación empezó a volverse complejo cuando se empezó a regular el flujo de personas por el tema de la pandemia, pero también a partir de ese momento se empezaron a generar algunas restricciones para el trabajo de la prensa. Ese año el presidente, quien es el principal vocero de las acusaciones que se hacen contra la prensa, acosó directamente a varios medios de comunicación, algunos de los medios más tradicionales del país, como la prensa gráfica del Diario de Hoy, y otros medios digitales como El Faro, que es el periódico digital, el primer periódico digital de América Latina, Factum, Gato Encerrado, de que tenían una campaña política contra el gobierno y contra el partido político que él representaba en el proceso de las legislativas del 2021. Y también él mismo fue el que anunció que el Ministerio de Hacienda iba a empezar un proceso de investigación al Faro por lavado de dinero.
que esta figura de lavado de dinero, como recuerdan en el caso de José Rubén Zamora en Guatemala, se está volviendo como el elemento central de muchas de estas acusaciones, algo que también ha ocurrido en Nicaragua, bajo el argumento de que son organizaciones que reciben apoyo del exterior. Muchos de estos medios subsisten con el apoyo de organizaciones internacionales que trabajan en temas de libertad de prensa. Entonces es un argumento que se está utilizando para judicializar algunos de estos casos. En el 2022, el periódico El Faro, en enero, denunció que en el año anterior, alrededor de 22 de sus periodistas y colaboradores habían sido intervenidos en sus teléfonos celulares con el malware espía Pegasus. Ahora vamos a escuchar un poquito más sobre este tema. Después de esto, si bien el gobierno nunca ha reconocido que fue una acción propia, a pesar de que Pegasus es un software que sobre todo es contratado y vendido a gobiernos en el mundo, el gobierno aprobó una ley de espionaje digital para crear agentes encubiertos digitales. El 27 de marzo de ese mismo año es cuando arranca el régimen de excepción, que se ha venido extendiendo y ya por tanto no es de excepción porque lleva ya más de un año de operar, mediante el cual las personas que se considera desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y no desde el Poder Judicial, sino del Ejecutivo, que están vinculadas a las maras, son detenidas y se encuentran encarceladas desde ese momento. Entonces, el alcance de estas publicaciones también puede cubrir la criminalización de los periodistas en razón de este régimen de excepción. Ella es Julia Gabarrete, periodista del Faro. En finales de 2021 casi estuvimos en comunicación constante con una colega y amiga en donde intercambiábamos preocupaciones que teníamos con nuestros dispositivos iPhone, porque nuestros teléfonos presentaban fallas técnicas que parecían muy raras porque ambas habíamos agarrado los teléfonos recientemente. Luego de un montón de problemas técnicos es que llegamos hasta la línea de ayuda de Access Now. Esto fue una cosa muy casual, pensando en algo debe de estar pasando, pero nunca nos imaginamos que lo que ocurría era que se trataba de que estábamos siendo espiadas con este software sofisticado, Pegasus. Y tiempo después, en un muy corto tiempo, Citizen Lab ya nos estaba dando prácticamente todo un panorama de infecciones que confirmaban fechas específicas de cuándo habían sucedido estas intervenciones. Luego de que entramos en contacto con Access Now y Citizen Lab y nos confirman que efectivamente se trataba de Pegasus, cuando había una confirmación 100% de que se trataba de Pegasus y no de otro tipo de spyware, es que yo notifico a El Faro, a mi jefe directo, y le digo que efectivamente Pegasus estaba siendo utilizado en El Salvador. Y es ahí donde comenzamos con una investigación muy exhaustiva a la par de estas organizaciones que nos llevan a poder confirmar que había un uso obsesivo en contra del Faro. Básicamente, en un año y medio que duraron las infecciones contra varios de los periodistas, contra 22 miembros del Faro, podemos ver que hay infecciones que incluso ocurren de manera constante, todos los días. Hay casos donde, por ejemplo, estamos hablando de casi 200 días de infecciones. En otros casos, por ejemplo, ocurrió una infección. Pero luego de entender qué es Pegasus y cómo el alcance que tiene, es cuando decimos, basta con una infección para poder agarrar toda la información que necesitan obtener sobre lo que hacemos, sobre el trabajo. Pero ya cuando estamos hablando de infecciones constantes y de infecciones que son diarias, creo que aquí viene otro punto que es muy preocupante, y es que ya no solo tienen acceso a cierta información relacionada al trabajo, sino que están muy interesados en la vida de cada uno, porque básicamente
desde que están presentes todos los días en nuestros teléfonos, pueden tener acceso a nuestras conversaciones, los lugares que visitamos, qué tipo de información entra y sale, o por ejemplo fotografías que tomamos, videos, pueden activar cámaras si quieren, micrófono. Y eso es lo que hace a este programa tan peligroso, porque pone en riesgo la vida no solo nuestra, sino que de las personas que están en contacto con nosotros. En el caso de Honduras, Honduras, como lo dice la organización C Libre, ya tiene una violencia contra la prensa que es endémica. Es decir, todo un aparato público y un aparato privado que ha deteriorado los niveles de capacidad de la prensa de reaccionar de una manera independiente. Por eso es que Honduras es uno de los países de Centroamérica con las calificaciones en Reporteros Sin Fronteras más bajas, como lo vemos, en la posición número 169 de 180 países en el mundo. En Honduras han muerto 98 periodistas asesinados desde el 2001. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la impunidad supera el 91% en el caso de estos asesinatos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que si bien el cambio de gobierno de Juan Orlando Hernández a Xiomara Castro, la presidenta actual, ha dado un respiro a la prensa hondureña, las amenazas y ataques siguen, al punto que solamente los primeros 7 meses del año pasado se registraron 22 incidentes violentos contra periodistas y 2 asesinatos. Los atentados a la libertad de prensa en el caso de Honduras incluyen compra de voluntades de periodistas para favorecer la narrativa del gobierno. Es una prensa altamente corrupta en razón de que reciben una parte de ellos dineros adicionales para generar contenidos favorables a quienes pagan por ese contenido. Acoso de pandillas que están coludidas con el gobierno y también una vigilancia de parte de las organizaciones del Estado que trabajan con la policía y la inteligencia estatal. Adicionalmente, como mencionaba, la tasa de impunidad es muy alta, al punto que también es una de las más altas de América. Hay continuamente acciones judiciales abusivas contra los periodistas, las acusaciones generan demandas y resoluciones judiciales que muchas veces impiden incluso a los periodistas volver a ejercer el oficio. Todo esto debido a que hay un código penal que contiene la penalización del derecho de manifestación y reunión, porque así está planteado en este código penal, y eso también constituye una amenaza en general a la libertad de expresión en Honduras. Nicaragua, conocemos mucho más la realidad de ese país, que ha tenido también un deterioro progresivo, al punto que hoy podemos decir que en Nicaragua no existe libertad de prensa, a pesar de que se ejerce un periodismo independiente. Ella es Lucía Pineda, jefa del canal 100%, del medio 100% Noticias. Perdón. Mi nombre es Lucía Pineda Ubao, soy periodista, ejerzo la profesión desde 1994, desde cuando estaba en la universidad en Nicaragua. Mi vida, nací en Nicaragua, mi vida profesional ha estado en Nicaragua a raíz de la represión en el abril del 2018, la persecución hacia la prensa independiente en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se dieron ataques hacia mi persona, hacia el personal del canal 100% Noticias, un canal de noticias. En diciembre del año 2018 me encarcelaron luego de la toma y asalto que hizo la policía sandinista y paramilitares del canal de televisión. O sea, pasé de la sala de redacción a una cárcel oscura y de tortura en las ergástulas de la dictadura, las cárceles de tortura conocidas como el Chipote. Ahí permanecí, ¿verdad?, junto al director del medio 100% Noticias en ese momento, Miguel Mora Barberena,
Ambos estuvimos presos 6 meses, nos encarcelaron el 11 de junio del año 2019 y a los 2 días me trasladé acá a Costa Rica con mi madre. Gracias a Dios, y yo siempre le doy las gracias a Dios que yo soy binacional, tengo la nacionalidad costarricense también, que hoy por hoy pues no estoy apátrida porque el régimen continuó su persecución hacia mi persona y más nicaragüense, y el pasado 15 de febrero me despojaron de mi nacionalidad nicaragüense y me robaron mi casa de habitación que yo misma construí en Nicaragua. Pues son parte de las amenazas para decirnos a nosotros, pues en mi caso, pues yo soy periodista, que dejemos de informar, que nos callemos o que tiremos los guantes, como decimos popularmente, y dejemos la profesión y nos dediquemos a cualquier otro oficio. Pero el compromiso sigue de parte mía por la libertad de prensa en Nicaragua. Cada letra, cada artículo que escribimos es una batalla ganada, es una victoria cada día, porque para la dictadura, pues nosotros tendríamos que desaparecer. Ya nos arrasaron en el año 2018, se nos robaron el canal de televisión, se metieron al canal mientras yo estaba trabajando, nos llevaron presos, forzaron a muchos nicaragüenses a dejar Nicaragua, y aún así continúa con la persecución, y ahora despojándome de mis bienes en Nicaragua y de mi nacionalidad nicaragüenses. Pero seguimos con el compromiso de defender la libertad de prensa. Sabemos que es un camino bastante largo, ha sido largo, doloroso, de mucho sufrimiento, pero Dios nos ha dado fuerza para seguir. Bueno, hay periodistas todavía en Nicaragua haciendo el esfuerzo para informar, pero lo hacen de una forma camuflada, a escondidas. No pueden identificarse como periodistas porque ya son declarados por el Estado de Nicaragua enemigos. Los pueden meter presos, los pueden asaltar, golpear, intimidar, amenazar, forzarlos al exilio o incluso matarlos, despojarlos de sus bienes, de sus casas, de sus vehículos, de sus herramientas de trabajo. Están los periodistas, hay periodistas en Nicaragua, son muy pocos, hay que decirlo, son muy pocos periodistas los que están en Nicaragua, ya una gran parte ha tenido que irse al exilio o incluso hasta desistir de seguir ejerciendo la carrera. En Nicaragua son muchos los hechos y se mantienen vigentes para impedir el ejercicio de la prensa independiente. Lo que ocurrió, por ejemplo, en diciembre del 2018, que fue lo que señaló Lucía en el video, es que tanto ella como el director del canal en ese momento fueron encarcelados. Posteriormente empezaron a darse retenciones de papel y tinta para impedir la publicación de los periódicos relacionados con el grupo editorial La Prensa. Se dieron tomas de las instalaciones de distintos medios. Se empezó con Confidencial, que a su vez tenía en ese momento un programa de televisión. Ahora Confidencial sigue operando desde Costa Rica y el programa de televisión es uno de los programas con mayor audiencia a través de la plataforma de YouTube en Nicaragua. Y también 100% Noticias las instalaciones fueron tomadas. En 2020 se aprueba la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros como una forma de prevenir o impedir que estos medios de comunicación recibieran fondos del exterior. Como comenté, muchos de estos medios operan
a través de donaciones que hacen organizaciones diversas relacionadas con temas de libertad de prensa que existan en el mundo. Y entonces era una forma de empezar a impedir la operación de estos medios de comunicación. Las detenciones alcanzan a todo tipo de periodistas. El caso de Miguel Mendoza, él fue detenido pese a ser periodista deportivo por las críticas que hacía en sus redes sociales, que es el mismo caso de uno de los últimos detenidos que se encuentran en este momento encarcelados. En julio del año pasado, toda la redacción del periódico La Prensa huyó de Nicaragua prácticamente en simultáneo y tuvieron que en ese momento optar de esa manera porque ya estaban recibiendo amenazas diversas para ser detenidos, de manera que una buena parte de ellos salió y se encuentra en este momento en Costa Rica. En el 2022 se intensificó el cierre de medios de comunicación, sobre todo canales de televisión pequeños, emisoras de radio pequeñas a nivel de las comunidades, y un ataque muy importante hacia aquellos medios de comunicación que son o están relacionados con la Iglesia Católica. Recordemos que también, por ejemplo, en la última Semana Santa se impidió que hubiera actos religiosos relacionados con esas festividades de la Iglesia Católica. Dentro de las personas que fueron sacadas de la cárcel de manera masiva y salieron en un avión hacia Estados Unidos, de esas personas que fueron liberadas en este momento, había una cantidad importante de periodistas que fueron liberados, entre ellos Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holman, Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, el egresado de periodismo Lester Alemán y la estudiante de periodismo Samantha Badilla. En este momento, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia y la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua estiman que hay 20 medios de comunicación independientes operando desde Costa Rica y haciendo periodismo para su país desde Costa Rica, con el riesgo incluso del bloqueo de Internet, que es una de las acciones que, por ejemplo, se han tomado en el caso de Guatemala. Alrededor de 150 periodistas nicaragüenses se encuentran fuera del territorio de Nicaragua haciendo periodismo para su país, para el periodismo independiente, pero en condición de exiliados. Las denuncias internacionales, por supuesto, alcanzan a múltiples organizaciones que continuamente están señalando los abusos que se han cometido contra la prensa. En el caso de Costa Rica, somos un país privilegiado. Sin embargo, en el último año hemos tenido un deterioro muy importante. Sí se ve los hechos que justifican la caída en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, donde nos encontrábamos en el lugar privilegiado, los primeros 10 en el mundo, y en este momento estamos en la posición número 23. En Costa Rica, el gran protector del ejercicio de la libertad de prensa y expresión es nuestra Constitución política. Pero además, como firmantes y como sede de la Convención Americana de Derechos Humanos, el país tiene una forma de cumplir y ejecutar los acuerdos de la Convención con una tutela muy particular y especial de parte de la Sala Constitucional, que es lo que hasta ahora ha permitido y resguardado el ejercicio de la libertad de prensa. De las siguientes situaciones contra la libertad de prensa en Centroamérica, según distintas actividades que hemos realizado con otras personas, estudiantes, periodistas, en torno a este tema, encontramos que en Costa Rica tenemos el clima hostil hacia la prensa, los ataques verbales contra periodistas, las denuncias judiciales presentadas por periodistas. En este momento hay amenazas continuas de denuncias judiciales. Hay un impedimento de divulgación de ciertos temas, fundamentalmente a través del freno al acceso a información, con la ventaja de que la Sala Constitucional sale muchísimas veces en resguardo de esa información de contenido público. Hemos experimentado acusaciones administrativas contra medios y acusaciones de naturaleza tributaria contra, en este caso, uno de los dueños de un medio de comunicación. No tenemos cómo comprobar, pero hay suficiente evidencia por la forma en que algunos medios de comunicación y periodistas operan bajo ese lenguaje complaciente, como lo mencionaba Juan Luis Font en el caso de Guatemala,
de que hay periodistas que tienen favorecimientos especiales para, a su vez, favorecer al gobierno en su línea de información. De manera que, si bien la situación en Costa Rica no alcanza lo que estamos experimentando en el resto de Centroamérica, sí hay algunos indicios que deben causarnos preocupación y alerta, sobre todo porque parte de lo que debemos reflexionar, y es con esto que cierro esta presentación, es qué podemos hacer desde el periodismo en Costa Rica, qué podemos hacer desde la ciudadanía, qué podemos hacer desde la academia, porque el periodismo, la libertad de prensa es sin duda, y así lo ha reconocido la UNESCO, el derecho humano que permite y activa todos los demás derechos humanos. De manera que, sin duda, el entendimiento de lo que ocurre en nuestros países vecinos y generar una red de colaboración con dichos países, dicha prensa independiente, y también fortalecer nuestras propias destrezas y habilidades y formas de denunciar la situación que experimentamos en Costa Rica, es parte de lo que es importante que podamos desarrollar. Y pues hasta aquí quedo, a las órdenes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, doña Yanancy, por la disertación. Ciertamente muy interesante todo lo que usted nos menciona, pero también que nos sirva para poner las barbas en remojo, ¿verdad? Un poco sobre esta situación que estamos teniendo particularmente en Costa Rica, que nos llame la atención comparándolo con el resto de países de Centroamérica, por supuesto. Tenemos una consulta muy puntual que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Quizás es un poco un tema que usted no trató, pero sí me gustaría tal vez hablarlo muy brevemente, digamos. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles considera usted que son las herramientas necesarias para que los sistemas políticos centroamericanos y nuestras democracias logren posicionar el periodismo como un ejercicio válido y confiable frente a las noticias falsas, así como el uso de troles, bots y perfiles falsos? ¿De qué forma podemos defender al periodismo y a la libertad de prensa frente a estas amenazas? La primera es la protección, ¿verdad? Hay que proteger el régimen en general, todo el régimen del ejercicio de la libertad de prensa y expresión. A ver, puede haber medios que no nos gusten, pero es nuestra decisión como ciudadanos escoger con qué medio me informo. Lo que uno no puede permitir es que el Estado sea el que defina cuáles medios operan y cuáles no. De manera que es muy importante que resguardemos todo el régimen de operación de la prensa y del periodismo, y que a partir de ahí, con un periodismo de calidad, con un periodismo de relevancia, sea que podamos, obviamente desde las audiencias, fortalecer esos medios y esos periodistas que hacen ese tipo de periodismo. Esa es, digamos, la primera acción, digamos, que hay que tener. La segunda es que eso no le toca solamente a la prensa, ¿verdad? O sea, la prensa casualmente tiene que denunciar, y tenemos que convertirnos en activistas de esto, porque la defensa de la libertad de prensa, del trabajo de la prensa, es esencial, y eso tiene que trascender el trabajo de la prensa como tal, ¿verdad? Tenemos que ser los primeros voceros, pero tiene que haber más organizaciones de la sociedad civil y en la academia que estén conscientes de la relevancia de proteger la prensa. Entonces, es muy importante estos espacios y las reflexiones que se generen en todos los espacios posibles, independientemente de que nos gusten o no algunos medios, vuelvo y digo, o algunos periodistas. El tema es lo que la libertad de prensa y la independencia para ejercer el periodismo significan para un país. Por la naturaleza del trabajo que hacen los periodistas, son los primeros que denuncian. Es decir, aquí entra, por supuesto, que la Contraloría de la República, entran los diputados y diputadas, entra la Defensoría de los Habitantes. Hay una institucionalidad muy fuerte que entra a defender, a acusar, a investigar, ¿verdad? Cualquier tipo de abuso del poder o la corrupción. Pero por las características del periodismo, el periodismo es el primero que denuncia. Entonces tenemos que resguardar esa primera denuncia. ¿Por qué? Porque si se hace de una manera adecuada, es altamente probable que podamos generar un impacto directo inmediato. No esperar que la situación se solucione cuando la Contraloría emite un informe un año después, cuando la Fiscalía hace una acusación 3 años después, cuando el Poder Judicial resuelve un juicio 10 años después, ¿verdad? Entonces, la prensa permite que la institucionalidad reaccione de inmediato y que haya una posibilidad de una corrección inmediata cuando hay abusos del poder político o público, ¿verdad? Entonces,
Eso es una de las cosas que es muy importante que entendamos de lo que tiene que ver con la prensa. Y ese trabajo tiene que ser colaborativo también desde la prensa, los distintos actores, y también desde el resto de las organizaciones. Y eso es lo que debería ayudarnos a que haya un periodismo más fuerte y más independiente. Por supuesto que también la formación de las personas que hacen periodismo, por supuesto que la posibilidad de que puedan contar con recursos que les permita hacer un trabajo independiente y no simplemente estar haciendo noticias para que todo esté circulando rápidamente en el ciberespacio y a veces cosas sin muy poca calidad o fuerza. Necesitamos también ingresos para que el periodismo pueda ser de calidad, porque el periodismo de calidad necesita fondos y necesita ingresos, y los periodistas también merecen un reconocimiento por su trabajo. Entonces, son una serie de acciones, pero es muy importante sobre todo que comprendamos que no es un trabajo exclusivo de la prensa, que esto es una tarea que le corresponde a toda la colectividad, porque el periodismo y la libertad de prensa fortalecen la democracia. Y sin lugar a dudas también reconocer el papel que ustedes están haciendo desde el Colegio de Profesionales en Periodismo y en Ciencias de la Comunicación, porque también se trata, como usted lo dice tan claramente, dignificar la profesión del periodista, ¿verdad? Del profesional en comunicación, ese tema del salario que necesitamos todas y todos, ¿verdad? Y eso es algo fundamental y por supuesto ustedes lo han estado haciendo desde el Colper de una muy buena forma. Le agradecemos nuevamente a Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá que la información les sea de valor y que la puedan aprovechar y sobre todo que la puedan discutir y debatir, y ojalá tengan muchas opiniones diversas, pero sobre todo entendimiento e información es lo que nos va a ayudar a hacer un análisis positivo. Estemos muy pendientes de la resolución el miércoles contra José Rubén Zamora, porque yo creo que eso va a marcar también un antes y un después en el ejercicio de la prensa en Centroamérica. Muchísimas gracias nuevamente por su presentación y agradecerle también a la compañera Carol Ríos, comunicadora de nuestra unidad académica, así como a Eric Mora del área de informática, quienes nos acompañaron en la parte técnica de la transmisión. Nuestro programa es un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación y el Observatorio de la Política Internacional. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Buenas noches. Muchas gracias, chao. Gracias.